observen la imagen y quiero que me lo interprete Sarit. A ver, Sarit, la imagen, interprétame, por favor, que estás observando en la pantalla. ¿Yo, Miss? Sí, Sarit. Ah, Sarita. Sarita. Miss, Sarita no está. estoy dominando muy bien todavía el quechua, pero a ver, haré el intento, misita. No, la imagen nada más, el dibujo que estás observando, la foto que estás observando, eso interprétame, ¿qué están haciendo ahí? En castellano. Están poniendo las cintas a los animales, misita. Ya, ¿qué más? Como Todo lo que estás carnavales, algo observando así. ahí, cuéntame. Estoy viendo personas, animales que están ahí en un evento así, misita, como unos carnavales que están poniendo cinta a los Ya. animales, algo así. ¿Cuándo se pone ahí la cinta a las vacas? Ahí está la vaca, ahí está el carnerito. ¿Cuándo se pone eso? ¿Cuándo festejan eso? Ahora en Santiago, misita, porque normalmente por Junín, por eso los carnavales los celebran en febrero, misita. Ay. Entonces, en febrero al carnero lo pintan con su anilina, ¿no? Sí, mis. En cambio, en tiempo de Santiago, a los animales como el carnero, la vaca, el caballo, todo lo ponen su aretito, ¿no? Sí, mis, sí. Entonces, estamos en mes de Santiago, ¿no? Y Santiago. entonces, cada zona tiene su costumbre, su tradición, como lo celebran, ¿no? En Junín celebran diferente, de repente, en Cerro de Pasco diferente, en Huancayo diferente, ¿no? Pero siempre en mes de julio la tradición es del Santiago, ¿no? Entonces, ¿con qué finalidad hacen? Con la finalidad de mantener los costumbres, las tradiciones, ¿no? Con esa finalidad lo hacen, ¿no? Entonces, ahora vamos a escuchar una música y yo le... A ver, un ratito.
les pareció la música? ¿Ustedes se identifican qué música es? A ver, dime, Isela Melgarejo. La música que se ha escuchado es el género del Teita Shanti, si no me equivoco, en Huancayo. Muy bien. ¿Algo hay que puedes completar, Rosa Santos? Miss, Rosa. sí le escucho, Miss. La verdad, la música no lo puedo. Pensé que era de Huancavelica o Ayacucho. No puedo, No lo puedes identificar. no, Miss Linda, no. Isabel Barra. No, Miss. No, no se escucha bien también. Su sonido está muy al fondo, parece. Ay. Esa es la canción, la música de Santiago, el típico, ¿no? Que mucho más antes dice que bailaban todos los, en cada 24 de julio bailaban con ese típico, con el violín latín y el cacho, ¿no? Entonces, después todavía ha salido el Santiago con orquesta, ¿no? Pero lo autóctono, el típico es el La violín, tinga y el cacho, misita. la tiña y el cacho. Y entonces la tiña es la cantora, quien canta en quechua, ¿no? La cantora no canta en castellano, sino todo en quechua, ¿no? Y eso es lo de Huanca, pero lo de Huancavelica ya es diferente, con Yungo, ¿no? Es muy diferente, ¿no? Entonces son diferentes Santiagos típicos, tanto de Huancayo y tanto de la parte huancavelica, Ayacucho, todo eso, ¿no? Entonces, ahora para pasar en la siguiente, así de rapidito, hemos dejado tarea para que ustedes también formen oraciones teniendo en cuenta sustantivo propio y sustantivo común, ¿no? Según las reglas, dice ahí que debe tener en cuenta sujeto, objeto y verbo. Entonces ahora expone su trabajo, Sarit. Le vamos a escuchar, Sarit, exponga tu trabajo. Para no dilatar tiempo, rapidito. Después de Sarit expone Isabel Olivera, luego va a exponer Isabel Barra, luego Isela Melgarejo, luego Rosa Santos. Escuchamos, Misita, Sarit. no le he podido hacer el trabajo, misita, es que tenía bastante trabajo para hacer en la semana. Ya no lo hice, Miss. Me va a disculpar más ya, misita. Ya. Para la próxima, pero si no vamos a practicar, no vamos a estar familiarizándonos, ¿ya? Tienen que darse un Misita, tiempo. ya se vienen las vacaciones, misita, y va a haber un poco más de tiempo. Ok. Y Isabel Olivera, ¿te escuchamos? Miss, a ver, de verbos, yo no, de verbos sí mentira, misita, pero lo que es monosílabos, como usted hablaba de objetos, solamente lo que pude averiguar es por ejemplo, a ver, acá está. Casa es ¿Ya? Huasi. Pero ahora una oración con esa, sí, no he podido hacer, Miss. Ya, entonces eso vamos a reforzar ahora en esta clase, entonces, Ajá. por los 10 minutos. ¿Ya? Solamente creé unita, pero lo mezclé con quechua, donde dice ucuscha, ¿por qué ro es mi queso? Pero A no ver. supe hacerlo en quechua. Igualito nomás te dije, ucuscha, ¿por qué robas mi maíz? Ucuscha. Ucuscha, ¿por qué robas mi queso? ¿No? Eso. De ahí puse ucuscha. Jalapa suaculum. Ucuscha, Ajá. jalapa ¿Por qué te
comes mi maíz. Ahora, cuando averigüe Como, a ver, cómo en castellano, esa partecita en castellano, a ver. ratoncito, ratoncito, quería hacer una poesía. Ay, a ver. Un poema, no poesía, un poema sobre el ratoncito. Ucuscha, Ucuscha, ¿por qué ucuscha, robas mi queso? ¿por qué te robas mi queso? Ajá, ¿por qué robas mi queso? Imapimi, Ah, sí. isunita, suakuyunki, sualunki. Ay, ¿no? Ukuscha, imapimi, isunita, sualunki. Ay. Sí. Ujú. Y luego decía, Ucuscha, Ucuscha, ¿por qué robas mi maíz? Ah, tú es lo que me has escrito en la noche, ¿no? No, misita. Alguien me ha escrito. Ukuscha, ¿por qué ¿Robas mi maíz? ¿Por qué robas, no? Sí. Las cosas no salieron exactito como planeamos, pero no por nosotros. Ella sí hace un soplón. Y luego, Walmi, Walmi, tengo hijos que mantener. Walmi, Walmi, mi barriguita de hambre duele. Walmi, Ajá, Walmi, Walmi, eh, hijitos tengo para mantener. Ajá. A ver, tengo hijos que mantienen. Walmi, guaguita, ish, No ser grave. china, callan. Ya tengo hijos que mantener. ¿Qué más? Ajá. Walmi, Walmi, mi barriguita llora de hambre. Ahora quería poner barriguita, entonces, Walmi, pachicha, ¿así? Eso no sabía. Walmi, mi barriguita Mi llora de barriguita hambre, ¿no? llora de hambre. Allá, Walmi. Entonces, barriguita, barriga es pacha. Ahora, barriguita, pachacha, eso decía. sea, Ay, lo dejé. O sea, tú me estás diciendo en diminutivo. Normal. Ajá, en diminutivo. Barriguita. Pata Sí. es barriga. Pero como tú me estás diciendo en diminutivo, pata es patacha. A patacha. Ajá. Sí, esa nomás construí mi cita. Muy bien. Ya, gracias a Isabel. Isela Melgarejo. Gisela. Maestra, disculpa con los cordiales saludos. Maestra, yo recién estoy entrando a 2 sesiones, no he estado presente porque recién me han enviado el link y han permitido en el grupo también Ya, y no he Isela. ingresado. Vas a disculpar, más bien me voy a poner al día la siguiente clase. Isela, el PPT todo está en mi grupo. O si es posible, a la secretaria llamas y te va a mandar todito desde el inicio hasta ahora que estamos trabajando, ¿ya? Sí, en el Classroom estoy ingresando, ahí están los temas. Sí, ahí maestra. está todo lo que estamos haciendo, ahí está. Sí, maestra, más bien gracias, más bien disculpa. Ok. Rosa Santos, ¿has hecho algo? Rosa Santos. Rosita. No hay Rosita. Para aclarar desde esto en el Sí estoy, sino que me estaban llamando y le tenía que cortar. Sí, por favor, yo sí estoy. ¿Has hecho, Rosita? Sí, Miss Linda. Ya. Le voy a leer lo que de acuerdo, no sé muy bien escribir, pero estoy intentando, por favor. Ya. Yo lo he escrito así, Ukuscha,
jalata, apayan, guasiman. Ya. Ukuscha, no se olviden, ¿no? En quechua, para dar esa tonalidad, ahorita, por ejemplo, Rosita dice ukuscha, ¿no? No, Entonces, es con la doble 2A, ukuscha. ajá, ukuscha, así. Ukuscha, Ajá, jalata, así, ukuscha, apayan, ahí, guasiman. así. No se van a olvidarse de las vocales alargadas, ¿no? Entonces, ukuscha, así, ¿ve? ¿Ya? Esta vocal alargada es lo que va a dar la tonalidad. Ukuscha. ¿Qué más decías ahí? Ukuscha, jalata, apayan, guasiman. Guasimán. Ukuscha, jalata, guasimán, apa. Ya, muy bien. ¿Y en castellano? Ratón está Ratón llevando no maíz sería a su casa. el ratón Ah, lleva maíz a su casa, ¿verdad? sí, Exacto. Pero en la tarea van a reconocer el sujeto, objeto y verbo. ¿Dónde estaría? Acá vamos a hacer de colorcito. ¿Dónde estaría el verbo? Ukuscha, ¿no? Eso es el sujeto, ¿verdad? sí. Este es el sujeto. Ukuscha, vamos a poner de colorcitos para que le entiendan. A ver, ¿de qué color ya? Ukuscha. Jalata, guasiman. ¿Esto qué será? Participaciones, coleguitas, ¿ya? Esto será, entonces, ¿qué cosa? Lo que está de rojo, ¿qué cosa es? Este es el sujeto. ¿Y esto qué será? A ver, objeto. El objeto. Apayan. Vaya, el sufijo. Apayan, de llevar, el verbo llevar, es verbo, ¿sí o no? El verbo. Claro. Entonces, sujeto, objeto, verbo. Siempre tiene que terminar nuestra oración en quechua. Último va a ir el verbo. ¿Ya, chicos? Entonces, eso hay que tener en cuenta. A ver, otra oracióncita. A ver, lo que has hecho, esa oración. A ver, Rosita. ¿Qué más Dice, has hecho? después de cuchita, mishkila, mikunzi. Cuchita. Mishkila, Mishquita, mi cunchi. mikunzi. Ahí está. En castellano, ¿qué diría? Chancho, comemos rico. El carne Al de chancho chancho comemos rico. Ahí está, ¿ve? Entonces, acá que quede claro, mira. Acá ya no dice, dice cuchita, cuando nosotros decimos en quechua, formamos oraciones. Acá dice, por ejemplo, al chancho, pero acá no dice al. Entonces, ese al ya se sobreentiende cuando ponemos con vocal alargada, ¿no? Cuchita, mishquita, micunchi. Al chancho comemos rico, ¿no? Entonces, ¿dónde está acá el sujeto? Acá, el cuchita. Ahí está el sujeto. Y el objeto, mishquita. ¿Verdad? Allí en Chumanacho. Sí, Miss. Exacto. Entonces, esto será, ¿qué cosa será esto? Sujeto, objeto y verbo. Entonces, acá, ¿no? Al chancho comemos rico. De comer está en intermedio, cuando es en castellano. Rico pasa al final, ¿no? Pero en quechua no. Rico está en intermedio
y de palabra comer está en al final. Entonces, eso tienen que darse cuenta. Por ejemplo, yo voy a formar una oracióncita acá, a ver, en castellano, ¿ya? A ver, mi gallina pone huevo. Entonces, estoy diciendo que es de mí mi gallina. Mi gallina pone huevo. Entonces, acá yo voy a poner white pani luntuta wata. ¿No ve? White pani luntuta wata. Cuando es mío, va a terminar en este ni. Acá está con rojito, ¿ve? Va a terminar en ni. Mi mamá, ¿qué diríamos ahí? A ver, mi mamá, que, a ver, ayúdenme Cocina por favor. rico. Cocina rico. Cocina rico. Muy bien. Entonces, mi mamá cocina rico. En quechua, ¿qué diría? A ver, ahí, ayúdame, a ver, Sarit. Sarit. Mamá Yanuco. ¿Cómo diría? Mamá. 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 Acá Yanuco. está con rojito para que completas. Cuando es mío, ¿en qué debe terminar? Mamá. Mamá ni. Mamá ni, claro, mamá ni, waipani, ahí, ¿no? Mamá ni, Yanuco. Mishquita. exacto, yanu kun mishita, de. Entonces, cuando es mío, va a terminar en ni, ¿ya? A ver, ahí, ¿quién más está ahí? A ver, ¿quién quiere participar, por favor, para no llamar por nombre? ¿Quién quiere participar? Isabel Olivera. Mamá cocina Ah, ya, rico. ya me ganó. Mamá cocina rico, maestra. Acá ya está ya. Mamá cocina rico. Mi mamá cocina rico, pero con mí. Sí, no sé. Con mí. Así como el ejemplo que yo he puesto con rojito, así. Pero con otras palabras ya, porque con mi mamá hemos hecho ya. A ver, con otro. Mishquita es dulce. Claro, rico, dulce. Mm. A ver, una oración. A Mi ver. hermana, o así, o ya no. Mi hermana, Mishquita, mi cunca, ¿sí? en castellano, a ver. Ah, mi hermana cocina rico. Ya, mi hermana cocina rico. Entonces, acá, ¿qué diríamos? A ver ahí, ayúdanos a ver. Hermana, ¿qué cosa es? Ñañani, ¿no? Ñañami. Hermana es ñañay, ¿no? Hemos hecho la vez pasada ya, ¿no? Hermana es ñañay. Pero acá, como dice mi, yo le estoy poniendo ñañani, estoy poniendo, ¿no? Mi hermana Yanukun, Mishquita. Exacto, yanukun mishquita. Ahí está, ¿ves? Entonces, eso no nos vamos a olvidar, ¿ya? Entonces, siempre hay que tener en cuenta sujeto, objeto, verbo. ¿Ya? El orden es así en quechua. Sujeto, objeto, verbo. Entonces, cuando es mío, ¿en qué va a terminar? Cuando la oración dice mi, ¿en qué va a terminar? Ta. ¿En qué? En ta.
Cuando es mi, Ni, ¿no? Por ejemplo, ni. en mi, acá está, bebé. Acá. Le vamos a poner, a ver, con otro colorcito. Para que Entonces sería otra oración. Walmini, ya no por ejemplo, vamos quita. a hacer, a ver, más oraciones para que ustedes se familiaricen mucho mejor, ¿ya? Ya, pero rapidito me dictan, porque si no yo me he programado otro tema hoy y entonces no vamos a lograr. A ver, una oración, díctame, a ver, Isela. Esa mujer cocina rico. Con algo que es con mí, Ya. Mi hermana cocina rico. pero ya está esa oración acá, Ay, ay, ¿ve? ay, sí, sí, sí. Walminimis, Mi tía cocina rico. Ya, mi tía, otro de cocinar, otro, a ver, cámbialo, otro, mi tía. Mi ¿Qué tía cosa? lava. Muy bien, Lava, muy bien. pero que tenga verbo. Lava Lava, ropa lava nomás, ¿ya? ropa. Lava ropa, pues. Ya, muy bien. Entonces, acá, cuando es mi, ¿qué diríamos ahí? ni, ¿Pero qué diríamos ahí? ¿En qué hecho convirtiendo? ñaña. Ah, ¿En tía. qué tiene que terminar? Ni. ¿En qué? ¿En ni no, maestra? ¿O estoy equivocada? Ni. En Tía, ni. ni. Ahí, no se olvide. ¿Ya? Acá están. Cuando es mi, va a terminar en tiani, latas, ninta, a shakun. ¿Ve? Entonces, acá, esta parte ya será el objeto. Este es el objeto, ¿no? Ay. Sujeto. ¿El de rojito qué cosa es? ¿El de rojito qué cosa Objeto, mi. es? Objeto, muy bien. ¿Y tacapo? De lavar. Verbo. El verbo. Ok, este es el verbo. ¿Ve? En ese orden tiene que ser la oración. Otra oración, a ver, ¿quién más? Rosita. Ya dicté yo mis muchos. Ay, muy bien. Isabel Barra. Apaguen su video, por favor, está interrumpiendo. ¿De quién su video está abierto? Isela Melgarejo. A ver, mi loro canta Bonito. bonito, ¿no? Mi loro canta bonito. Entonces, ¿qué diría acá? Urito es loro. Ahora, para que diga, para que completa con mi, ¿qué diríamos ahí? Hemos dicho, a ver, Urituni. Urituni. urituni, ay, urituni, tukimi, Tucumí. taki. ¿Ve? Urituni, tukimi, taki. Entonces, acá, urituni, ¿qué cosa es? Sujeto, objeto Y verbo. verbo de cantar, ¿no? Muy bien. Entonces, cuando ustedes miran una oración con mí, entonces ahí directo va a decir, es algo, en mí tiene que terminar,
¿no? A ver, mi hijo llora. ¿Llora de qué llora? De hambre. De hambre. Ya. De juguete también puede ser. Ahora, a ver, de hambre, a ver, otro, mi hijo llora De juguete. de dolor Juguete. de barriga. A ver, dolor de barriga. Ya está. Entonces, ¿qué diríamos acá? Wawi. Wawani. Wawani. Ajá, wawini, porque dice mi. Wawani. Ah, ya. Wawini. Ajá. Wawini. Wawini. Pata. Laki. Naiwan. Pata naiwan. Lakimi. Wayan. Ayawaya. ¿Ves? ¿No? Wawini, patananaiwan, wayan. Este es el que está con rojo, es el objeto, ¿verdad? Sí. Wayan, de llorar, es el verbo. Sujeto. Entonces, acá es sujeto, Objeto objeto y verbo. y verbo. ¿Ve? Sujeto, objeto, verbo. No se olviden, esas son las reglas para hacer cualquier tipo de texto. De repente pueden hacer un texto de cuento, entonces siempre, ¿no? Cuando dice, por ejemplo, mashini, totapa, ukusta, chala. Ay, ¿no? Mi gato agarra ratón de noche. ¿Ve? Entonces, ¿qué diríamos? A ver, ahí completa, ayúdame. A ver, Sarit. Mi gato agarra ratón de noche. ¿Quién agarra ratón de noche? Mi gato, sería el sujeto, ¿no? Pero en quechua, a ver, cuando es mi, ¿en qué tendría que terminar? A ver, Sarit. Sarit. ¿No está? Ya. ¿Quién quiere participar? A ver. Gisela. ¿No hay nadie? Mishi, Tsarin, Ukushta, Guaraipa. Ya, pero acá está mi, pues. ¿Qué diría ahí? Mishi, Mishini. Claro. Mishini. Ahí está con qué? Está Con mi. Mishini. Ukusta. Chalan. Allá. Entonces acá para que se forma con verbo al final, entonces, mishini, tu tapa, ukusta. Hemos recordado. Pero ahí dice de noche, no dice de mañana. ¿Ah? Tu tapa es mañana. No. Así es, no sé. Tu tapa es de noche. Y de noche. Y de mañana. De día, mañana es walaya. Ay, disculpe, mis ya. Walaya. Entonces, mishini, ¿qué cosa es? Es el sujeto. Sujeto. Luego, ¿qué viene? Objeto. Es el objeto y el verbo. Y luego el verbo. Chalan, de agarrar, es el verbo, ¿verdad? Entonces, acá tenemos sujeto, otra vez sujeto,
objeto y verbo. ¿Ve? ¿Hasta ahí está claro? ¿Alguna duda? Sí. Sí, ya hemos entendido eso, Miss. Ya, muy bien. Entonces pasamos a la otra clase. Entonces, como ya hemos hecho todos los sufijos, ya hemos hecho este sustantivo, ¿no? Sujeto y todo eso, entonces, ahora vamos a hacer sobre el adjetivo demostrativo. Entonces, ¿qué quiere decir el adjetivo demostrativo? Expresa una relación de lugar o de tiempo, ¿no? Vamos a tener en cuenta en este caso no, singular, plural, tanto en quechua y castellano. Nosotros cuando decimos en primera persona, decimos kai. Entonces, para eso hemos hecho nosotros todos los sufijos, justamente para nosotros llegar ya en estos adjetivos, para formar también el verbo en los tres tiempos, ¿no? Pasado, presente, futuro, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, como hemos hecho el sufijo kuna, primera persona en singular es kai. En plural, kaikuna. Esto, esta. En plural, estos, estas. Segunda persona, hai. ¿No? Esto nada más hai. ¿No? Haikuna, en plural. Ese, esa. Esos, esas. Tercera persona, pai. Paikuna. Aquel, aquella, también aquellos, aquellas, ¿no? Entonces, kai, a ver, vamos a hacer para que entiendan ustedes con kai y kaikuna, ¿ya? Con kai, kaikuna. Entonces, esto es este es en singular y este es en plural, ¿verdad? Lo que está con celeste es singular y lo que está con rojito es ¿en qué es? A ver, en plural. Plural. Ajá. Entonces, acá yo puedo decir kai wamla tu kishya, ¿no? Kai wamla tu kishya. En castellano te estoy diciendo, vamos a ver acá. Kai es ¿qué cosa? Esta, ¿no? Entonces, ¿qué diríamos acá? Esta chica es muy bonita, ¿no? Esta chica, para eso voy a utilizar yo en singular, kai. Otro. Kai, a ver, en castellano, ya, a ver, otro. Este es en quechua. A ver, esto para que le entienda tiene que ser con otro color, ya. Entonces, otro, a ver. Kai waka, lichi, zapa. ¿Me podrían decir acá dónde está el sufijo? ¿Qué sufijo estoy utilizando? Kai.
Ya, después, ¿qué más? La vez Huaca. pasada hemos hecho. ¿Qué más? Acá está Kai. Kai. Otro, ¿qué más? ¿Se acuerdan? Zapa, Miss. Ah, El zapa. claro, muy bien. El zapa, cuando es aumentativo, ¿sí o no? Cuando va a aumentar, zapa, 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 lindi, zapa, chuchu, zapa, lichi, zapa, todo en zapa. Hemos hecho, ¿sí o no? ¿Se acuerdan? Entonces, acá estoy diciendo kaiwaka, lichi, zapa. Entonces, esto querrá decir, vamos a hacer entonces en castellano. Esta vaca zapa tiene mucha leche, ¿verdad? Esta vaca tiene mucha leche, ¿no? Otro. Acá yo diría, por ejemplo, a ver, yo nomás estoy hablando, a ver, ¿quién más? Rosita, Saraí, Sarita, Isabel Olivera, Isabel Parra, Gisela Melgarejo. A ver, todos participen, chicos. Ese gato tiene cola larga. Ya. Ese gato tiene cola larga. Muy bien. Entonces, Kai, Mashi, Hatun, Chupayo. ¿Ve? Kayan. Ay, 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 ay. Hatun, Chupayo. Ya le he hecho, ya, Kayan nomás acá. De tener, Kayan es de tener, ¿no? Entonces, Kai Mashi Hatun Chupayo Kayan. Eso es en quechua, ¿no? Kai, Kai Yatachi, Kai Yatachi, Ima Puyo. ¿Qué le estaré diciendo ahí? Kai Yatachi, Ima Huyo. ¿Alguna idea? El profesor Yachachi es profesor, ¿no, maestra? Ajá. Profesor, profesora. Ajá. Ajá. Esa o ese profesor es muy malo. ¿Ve? Eso quiere decir. ¿Ve? Entonces, ese profesor es muy malo. Esta comida está feo. A ver, ¿ya? Esta comida está feo. Vamos fijando. Diría Kai. Kai. Ya. Ajá. Esto está, dice, ¿sí o no? Sí. Entonces, esta comida está feo. ¿Qué diríamos ahí? Kai. Ajá. Kai Kai. Mikuika está feo. Mana. Mikumi. Así nomás sería. Kai Mikuika. Miyanai. Está feo, ¿no? Kai Mikuika Miyanai.
Está feo, pues. Millanay, allá, ahí ve. Tiene que terminar en kaya. Entonces, kaikuna es en plural, ¿no? Vamos a fijarnos acá en kaikuna para que tengan en cuenta. ¿Dónde está kaikuna? Ajá. Entonces, hai. Primero en hai, a ver. Con hai. A ver. Pero esto todavía... A ver, vamos a ver esto. Con haikuna ahora vamos a hacer en plural. A ver, una oración en plural. Todos cantan muy hermoso en el colegio. Todos cantan Muy hermoso en el colegio. hermoso en el colegio. Ya está. Todos cantan muy hermoso en el colegio. Ahora. Pero ¿quiénes cantan? No sabemos. Los estudiantes. Claro. Los niños. Todos los niños. Ay, sí. ¿No? Ya cuando nosotros hablamos en una oración tiene que dar sentido, ¿no? Entonces todos los niños cantan hermoso en el colegio. Entonces, kaikuna. 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 Ima. Tukini. Takipakun. Kaikuna y matukin takipakun, ¿no? Ahí, ¿no? Otro, a ver, con kaikuna. Kai. A ver. Los pollos tienen frío. A ver, ¿yo? ¿Ya? Los pollos tienen frío. Hay una, pues, también otro sería, ¿no? Chipshikuna, ¿no? Chipshikuna. Chipshikunata. Alalaya. Ahí, ¿no? Ahí está cuna. ¿Ve? Cuna. Ahí está el sufijo cuna. Otro, a ver. Estas vacas son gordos. ¿Ve? Estas vacas son gordos. Entonces, kai waka kuna, diríamos, ¿sí o no? Kai waka kuna wira ka yal ka. ¿Ve? ¿Se dan cuenta ahí? Colegas, ¿ya se han ido? No, sí estamos, Nietzsche, sino que, o sea, no lo estamos siguiéndole, por favor. Muy bien. Entonces, para eso es, hemos hecho la segunda, en segunda persona. Ahora en tercera persona es pai, ¿no? Tercera persona.
¿Esto en qué hemos hecho? Calles en singular. Esto ya para que le entiendes. Primera persona. Entonces, ¿dónde está Kaikuna? Allá, plural. Esto es en segunda persona, ¿verdad? Este es en segunda persona. A ver, ¿de qué color lo hago para que le entienda? De azul. Ya. Segunda persona. Y luego, ahorita nos toca en tercera persona, ¿verdad? En tercera persona, ¿qué dice? Vamos a fijarnos acá. En tercera persona. ¿Qué cosa dice en tercera persona? Pai. ¿No? Pai. Con pai vamos a hacer. Ahora nos vamos a fijar. Pai. Pai en singular. Entonces vamos a hacer pai en singular. Pai. ¿Qué diríamos una vez? Pai. Halata. Halata ishkun. Pai, halata ishkun. Ahora sí. Pai, no halata ishkun, es aquel. Entonces, pai nuna kuna. Pai nuna kuna halata ishkun. Entonces, aquel persona desgrana maíz. Ahí, ¿no? ¿Entienden, colegas? Ahora, si nosotros vamos a utilizar en plural, sería pai kuna, ¿no? Pai kuna. Entonces, en singular es aquel, aquella, ¿no? O aquellos que han puesto. Ajá, aquel, aquella. Esto. Aquel, aquella. Ahora, en plural, ¿qué cosa es? Vamos a fijarnos para que se den cuenta ustedes. En plural es aquellos, aquellas. Aquellos, aquellas. ¿Ve? Entonces, eso. En plural, ¿cómo diríamos? Las chicas tienen, ¿qué diríamos? ¿Qué cosa tienen? Pelota. Pelota. Muy bien. Ahora, este es en castellano la oración. Y en quechua, a ver, ¿cómo empezaríamos? Si en plural debe decir aquellos, aquellas. Aquellas chicas, ¿no? Entonces, ¿cómo diríamos acá? Ya no, ¿no? En plural. Paikuna. Paikuna.
Paikuna. Pelota es préstamo en quechua. ¿Habrá pelota en quechua? A ver, chicas. No creo, no sé, maestra. Pero ahí se diría aquellas chicas. Aquellas chicas, ¿no? Entonces, paikuna. Wamlakuna. Pelota, ¿no? ¿Ve? Paikuna wamlakunapa, acá es wamlakunapa. Paikuna wamlakunapa pilutan kaya, ¿no? Ahora, aquellos patos, o ¿qué diríamos acá? Aquellos sapos, viven en el río. Entonces, acá, ¿qué diríamos? A ver, participaciones. Rosita, ¿qué diríamos ahí? A ver, porque si yo voy a hablar nomás, más lo que yo voy a aprender y ustedes no. Vamos a participar, ¿ya? Rosita, a ver. Es difícil, Miss, pues, por favor. Algo que estás entendiendo, porque si no, no vas a poder entender. Algo que has entendido. Aquellos sapos viven en el río. Paikuna, Miss. Ajá, paikuna. La chacuna. Esa sí no sé, de sapo, ¿cómo es? Chacuna. Mayuchu. Yachapaco. ¿Ve? Miss. Sí. Paikuna. Tukumi takin. A ver, en castellano dime, mamá. Ellos cantan bonito. Ya está. Ahora sí. Ellos cantan bonito. Ya, ahora, a ver, voy a hacer esto. ¿Ya? Paikuna. Paikuna. Tukumi. Tuquilla. Taquilla. Taquipaco. ¿Ve? Tuquilla. Paikuna, tuquilla, taquipaco. Ellos cantan. En tercera. Taquipa. Taquipacún. Taquipaco. Para que le dé más sentido, taquipaco. Ahí, ¿no? Con la vocal alargada. Ya, Miss, gracias. Ellos lloran. ¿De qué ellos lloran? Ellos lloran Por la helada. de hambre. A ver. Entonces, ¿qué diríamos ahí? Paikuna. Con negrita mejor estos. Ya. Acá diríamos paikuna
paykuna, mikuypi wapakun. ¿Ve? Paykuna mikuypi wapakun. Entonces, acá hemos trabajado en los 3 tiempos. Primer tiempo, ¿cuál era? Primera persona es Kai, ¿no? Primera persona es Es Pai. Kai. Pai. Kai. ¿Es igual a singular o plural? Singular. Singular. ¿No? Ahora, paykuna es igual a plural, ¿verdad? Ahora, segunda persona. Es, Es Pai. es, acá Pai. está. Muy bien. Kai, ¿no? Kai y kaikuna. Ah, ¿dónde estamos? ¿Qué ha pasado? ¿Se ha borrado? Ay, no, se ha borrado. ¿Qué hemos dicho? Primera persona. Primera persona, ¿qué cosa es? Kai, ¿verdad? En singular. Ahora, paykuna, ¿en qué es? Plural. Ahora, segunda persona. Es, a ver, vamos a ver. Es pahai, ¿no? Haikuna. Es hai. Ahora, ¿en qué es? Es en singular. Ahora, en plural sería, ¿qué cosa? Haikuna. ¿No? Tercera persona. Es, vamos a mirarnos. Ajá, paykuna. Pai es en singular. Paykuna es en plural. ¿Ve? Primera persona es Kai. Kai nuna kuna, no Kai nuna, Kai wamla, Kai akasha, ¿no? Entonces en Kai kuna, entonces Kai kuna, ¿no? Entonces Kai kuna es en plural. Kai kuna, estos, estas, ¿no? Para nombrar, ¿no? Entonces, al menos esa parte han entendido. A ver, por favor, no se vayan todavía. Sí, Miss. Estamos todos ¿No? en sala, Miss, sino que estamos mirándole. Ya, muy bien.
Ahora solamente así de facilito nada más. A la próxima clase vamos a hacer todo esto, primera persona en los 3 tiempos. Primero vamos a hacer tiempo pasado, futuro y presente. Entonces, primero tienen que familiarizarse con esto para formar oraciones ya, por ejemplo, en tiempo pasado, ya yo canté, ya taquila, así, en tiempo pasado, ya taquilla, así. Yo les estoy haciendo conocer esto para que puedan ustedes ya hacer nuestras oraciones en tiempo pasado, futuro, presente. ¿Ya? Entonces, Wasitu Lula Napa. Esta es la tarea. Wasitu Lula Napa. Está con un rojito. Entonces, ustedes me van a hacer ahora palabras, oraciones, palabras, palabras, oraciones en primera, segunda y tercera. Ya. Persona, ¿no? En singular y en plural. Esa es la tarea para la próxima, ¿ya? Palabras, oraciones en primera, segunda y tercera persona, en singular y en plural. Yo les voy a mandar la clase, como siempre, entonces para que compartan y para que se guíen, ¿ya? ¿Están bien? Sí, Miss. Ya, muy bien. Ayer alguien me había preguntado, pero así, escríbenme al chat cuando tienen duda. Pues, ya, ahora como ya vamos a salir de vacaciones, entonces ahí vamos a aprovechar más tiempo. ¿Ya, colegas? ¿Alguien, Chumanach? ¿Alguien? Alguien. Muy bien, colegas. Abrazos a cada uno de ustedes. Entonces, hasta el día sábado. ¿Ya? Cuídense mucho. Gracias, Miss. Cuídese. Gracias, abrazos. Cuídense mucho ustedes también. Chao, chao.